El Manchester United conquista Anfield 9 años después y mete en crisis a un Liverpool que no levanta cabeza. Vamos a repasarlo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester United acaba de ganar por 1-2 al clásico inglés en un partido en el que ambos equipos han tenido ocasiones suficientes como para haber anotado 2 o 3 goles, pero en el que al final el mayor acierto de los Diablos Rojos, su mayor capacidad para cuidar los detalles en su propia área, le ha terminado dando al conjunto de Ruben Amorim una de sus primeras grandes victorias. Sin duda, yo creo que la más significativa, pese a que ya la temporada pasada venció en campo del Manchester City, pero la realidad para el conjunto que dirige el técnico portugués es que por primera vez en su etapa ha enlazado 2 victorias consecutivas en Premier League, en lo que puede ser una victoria que permita a los Diablos Rojos por fin despegar, por fin convertirse en un equipo que tenga grandes aspiraciones en una temporada que tiene que ser para mí sin duda la definitiva bajo el mando de Ruben Amorim. En el lado contrario, un partido en el que el Liverpool de nuevo suma otra derrota, cuarto partido consecutivo en el que los de Arne Slot terminan cayendo derrotados, 3 en Premier League frente a Crystal Palace, Chelsea y Manchester United, y también hay que sumarle esa derrota en la jornada, si no recuerdo mal, 2 de la Champions League frente al Galatasaray en Turquía, con el equipo de los Reds perdiendo por 1-0 en Turquía frente al equipo de Víctor Osimhen y compañía. Un partido en el que, como digo, la clave para mí es que ambos equipos han tenido ocasiones suficientes como para haber anotado 2 o 3 goles. Esto también habla de bajón defensivo con respecto a la temporada pasada de los de Arne Slot, que se convirtieron en un equipo mucho más sólido de lo que venía siendo habitual en la etapa pasada de Jürgen Klopp. Pero la realidad para los de Anfield es que este inicio de campaña, con la necesidad de acomodar al equipo a muchos jugadores nuevos, futbolistas que además han bajado clarísimamente su nivel, como McAllister, como un Mo Salah que está irreconocible y que pese a que está haciendo, algunas cifras en este inicio de campaña, la verdad es que su nivel de juego está siendo muy pobre. Un equipo que ha perdido esas conexiones y que además está siendo mucho menos sólido y está cuidando mucho menos los detalles, sobre todo a nivel defensivo, y en el día de hoy lo hemos visto con un Manchester United que ya en el minuto 1 mandaba en el marcador con el tanto de Mbeumo, y que en los últimos segundos, cuando todo hacía pensar que era más sencillo o era más posible que llegase el 2-1, ha terminado llegando el tanto del 1-2 de cabeza de Harry Maguire después de un centro maravilloso de Bruno Fernández. El Liverpool no está cuidando esos detalles defensivos, además está perdiendo el control y no tiene la capacidad de tener la manija de los partidos, porque tanto McAllister como también Gravenberch están varios puntos por debajo de la temporada pasada, y arriba también le está faltando un mejor estado de forma de jugadores como Cody Gakpo, como Alexander Isak, y sobre todo de un Mo Salah, que ya sabéis que venía de hacer una campaña 24-25, sobre todo en el primer tramo, en la primera vuelta, absolutamente colosal, con unas cifras espectaculares. En el otro lado, en el Manchester United, una victoria que tiene que servir a los de Ruben Amorim para crecer, para por fin consolidarse como un equipo que suba su nivel, que tenga que jugar competición europea la próxima temporada y que sea el principal candidato a ser el quinto clasificado. Un triunfo que, como os digo, termina con esa racha de 35 partidos consecutivos de Ruben Amorim en Premier sin poder enlazar 2 victorias consecutivas, y que además tiene que servir como un empujón de confianza para unos futbolistas que venían de ganar al Sunderland, pero que antes habían perdido contra el Brentford después de haber vencido al Chelsea. En definitiva, este Manchester United viene de tan abajo que ni siquiera una victoria tan importante como esta, en un escenario tan grande, frente a un rival obviamente tan importante, nos hacen que se nos vayan las dudas de la cabeza, porque venimos de verlo tan mal y tener tan poca continuidad, tan poca capacidad de enlazar victorias, que pese a esta gran victoria aún tenemos que seguir dudando del Manchester United de Ruben Amorim, que yo creo que en general ha hecho un buen partido y en el que, como os digo, la clave para mí ha sido que ha estado mejor en los detalles, tanto en su área como también en el área rival, y defensivamente ha estado mejor de lo que venía siendo habitual en estos grandes escenarios
contrario, sobre todo jugando lejos de Old Trafford. En un partido que tenemos que repasar, reaccionar de forma breve, ya sabéis, en estos vídeos que estamos haciendo de análisis en el canal esta temporada, siendo vídeos un poquito más cortitos, no metiéndonos tantos en detalles tan bueno, pues tan micro para que el vídeo sea un poquito más corto y a todos se nos haga más fácil de verlo. Así que, bueno, pues en definitiva un Manchester United que se ha puesto por delante del marcador prácticamente en la primera acción, ganando una segunda jugada en una acción en la que Van Dijk, McAllister no han estado nada contundentes y no se han comunicado bien, y el Manchester United que gracias a esa conexión que ha funcionado tan bien para mí en los primeros 58 minutos de partido, hasta que lo han sustituido de forma sorprendente por Dorgu, ese Amad Diallo más Mbeumo le ha hecho mucho daño a un Liverpool que de nuevo ha vuelto a demostrar esa falta de solidez, esa falta de nivel defensivo, sobre todo en su sector zurdo, con Kerkez sufriendo, saltando muy lejos y Virgil van Dijk no cuidando su espalda, y Konaté tampoco estando demasiado bien coordinado para tirar la línea del fuera de juego. Así ha llegado ese primer gol, en el que la sensación es que Mamardashvili también podía haber hecho un poquito más, y en el que Bryan Mbeumo marca su segundo gol con la camiseta del Manchester United, siendo capaz de convertir en gol esas ocasiones que a los Diablos Rojos, sobre todo en las primeras 2, 3, 4 jornadas, le estaba costando mucho. En los últimos 2 partidos, los de Rubén Amorim han podido marcar la primera ocasión clara que tienen, y a partir de ahí, con la ventaja en el marcador, obviamente es mucho más sencillo jugar, es mucho más fácil administrar las situaciones y poder, en definitiva, amoldarse a lo que te pide el partido o a lo que tú quieres buscar dentro del encuentro. Así que ese gol importantísimo de Bryan Mbeumo, y durante todos los primeros 60 minutos demostrando esa muy buena conexión con una Amad Diallo, que ha sido sin duda uno de los pilares, ¿no?, en ataque de un Manchester United, que es cierto que ha tenido enfrente a un Liverpool que, aunque quería jugar por momentos rápido, quería acelerar la jugada, y ha generado también ocasiones con acciones de muchísima calidad. El pase, por ejemplo, de Konaté para dejar en el mano a mano a Alexander Isak frente a Lamens, pero ahí el sueco ha demostrado que tampoco está en un gran estado de forma. La realidad y la sensación es que al sueco le está costando en este inicio, como es lógico por la pretemporada que viene de hacer, la situación tan compleja que vivió, y Arne Slot, de forma poco comprensible, está dándole la titularidad a él por delante de un Ekitike que sí que había marcado, que sí que había anotado goles, que sí que había dejado asistencias, que sí había dejado buenas sensaciones y buen nivel de juego en sus primeros partidos con la camiseta red, ¿no? De ahí esas primeras 4 victorias sufridas, pero victorias en el campeonato inglés y también, si no recuerdo mal, en una de las copas, ¿no? Así que, bueno, Arne Slot ya dejándonos alguna cosa que generaba dudas desde la alineación, con la titularidad de Isak y no de Ekitike, en un Liverpool que no era tan capaz como en temporadas previas de ser sólido, en un Liverpool que no era tan capaz, sobre todo, de llevar la manija del encuentro, de mover el balón de un lado a otro, que estaba viviendo más de chispazos, con un Mohamed Salah que no ha aparecido, que no ha obligado a Diogo Dalot a tener que hacer un gran partido a nivel defensivo. El Liverpool, como os digo, ha tenido esa ocasión clara de Alexander Isak antes del descanso, pero también hay que decirlo, después del disparo al palo de Cody Gakpo en una de las pocas acciones de contraataque que ha tenido el Liverpool, también Bruno Fernández ha estrellado o ha estado, bueno, pues un disparo rozando la escuadra de la portería que defendía Mamardashvili ante la bajada de Alisson, después de una muy buena acción de nuevo de desborde de Amad Diallo por derecha, llegando a línea de fondo y poniendo el centro atrás para que el portugués, bueno, pues se lamentase después de no haber podido marcar un gol, para una ocasión clara para un Manchester United que ha marcado su primer gol y se iba al descanso ganando, gracias a haber tenido más acierto que un Liverpool que también, como os digo, las ha tenido. Inicio de segunda parte con un Liverpool que intentaba incluso subir un poquito más el ritmo, intentaba sobre todo llevar un poquito más el balón a banda y no buscar tanto el balón entre líneas. Yo he echado de menos de nuevo la figura de Wirtz en esa zona, pero la realidad es que el alemán ha entrado después, más como en una posición de centrocampista puro, de centrocampista junto a Curtis Jones, con unos cambios ultra ofensivos de Arne Slot, que daba la sensación de que iban a partir a su equipo y que le podían salir muy bien o le podían salir muy mal. Es cierto que ahí el equipo de Anfield se ha volcado, ha convertido el partido en un asedio total, con Wirtz, con la entrada también de Ekitike, con Gakpo en el ataque, con Mo Salah, prácticamente era un 4-2-4, y la realidad es que los de Arne Slot han comenzado a buscar y a encontrar constantemente a Senne Lammens, pero sin en esos primeros minutos generar ocasiones muy claras, cargando con mucha gente los centros laterales y haciendo sufrir a un Manchester United que ha terminado, eso sí,
recibiendo un gol en una acción en la que da la sensación de que podían haber despejado, haber sido mucho más contundentes. El balón le ha terminado cayendo a Florian Wirtz, que ha parado como siempre el tiempo dentro del área para encontrar a Chiesa y que bueno, pues encontrase a uno de los jugadores que más lo prueban, que más lo intentan, que quizás no es el más fino, el más elegante del mundo, como es Cody Gakpo, pero tiene esa repetición, esa capacidad de ir una y otra vez, de creer que es posible y de tener la fe para terminar encontrando el tanto del 1-1, que en ese minuto 78 de partido hacían pensar que los últimos 10-12 minutos de encuentro iban a ser, bueno, pues una locura total para el Manchester United, imposible de poder solventarlo, pero no ha sido así, y esto también habla bastante bien de esa capacidad de resistencia y de que Liverpool está lejos de ser el de otras temporadas, incluso el que vimos a comienzo de esta liga, que parecía mantener ese espíritu, esa capacidad de darle la vuelta a cualquier situación que vimos en las primeras 4 jornadas de esta Premier League y también en los primeros 4 partidos de esta 25-26 para los de Arne Slot, después de una acción de Mateus Cunha, después de que Benjamin Sesko le estuviese dando algo de oxígeno al Manchester United ganando duelos o permitiendo forzar alguna falta, en definitiva permitiendo que el Manchester United pudiese tener un poquito más de posesión de lo que venía siendo habitual en los minutos previos. Mateus Cunha ha tenido un primer aviso en ese minuto 83 de encuentro y en la siguiente acción, en ese córner, ha terminado llegando el tanto definitivo de Harry Maguire en un centro espectacular al primer toque, sin dejarla caer, de Bruno Fernández al segundo palo. Harry Maguire le gana la espalda a Konaté y de cabeza marca ese gol que obviamente le va a convertir ya o puede ser uno de los más importantes, más icónicos de su carrera. El central inglés reivindicándose, hoy teniendo la confianza de Rubén Amorim y demostrando que el portugués había acertado completamente. En el último minuto prácticamente Cody Gakpo, después de un centro maravilloso de Frimpong, ha tenido una ocasión clarísima, prácticamente en el área pequeña de cabeza, pero el holandés no ha acertado y su disparo se ha marchado fuera, ni siquiera obligado a Saint Lamens a tener que intervenir. El Manchester United se lleva una victoria importantísima para el proyecto, para la era, para la etapa de Rubén Amorim. Veremos si esto le puede hacer crecer como debería o si la falta de consistencia que venimos viendo en los últimos meses bajo el liderato del portugués se mantiene y esto es simplemente un espejismo. Veremos si es así o no. El Liverpool tiene que mejorar, necesita ser más consistente, no necesitar marcar 2-3 goles en cada partido para llevarse la victoria, porque ese para mí es su principal problema. De momento ha encajado ya 11 goles en 8 jornadas de Premier League después de una temporada 24-25 donde esa faceta, la defensiva, mejoró muchísimo con respecto a las campañas anteriores con Jürgen Klopp. A partir de ahí, de ese nivel defensivo, de mejorar, ir encontrando poco a poco el rendimiento de sus delanteros, que de momento también está por debajo, muy por debajo de lo esperado. Lo que vaya pasando con Liverpool, Manchester United y en general la Premier League, como siempre, aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.